Hola, hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. Le damos la bienvenida a todos hermanos y amigos nuevamente a este tu canal Expon tu Doctrina, donde vamos a comenzar hoy una serie titulada Las 70 Semanas de Daniel, el cual está presentando también nuestro hermano Luis Rosales, en compañía también de nuestro hermano Luis Alfinger. Bueno, le decimos a todos amigos y hermanos que van a ver este video que estén compartiendo el video, compartiendo a otros hermanos también y poner, bueno, presionar la campanita para las notificaciones y darle me gusta. Y así, bueno, está apoyando al canal también y podemos llegar a muchas más personas. Bueno, esta es una noche muy especial donde comienza esta nueva serie de las 70 semanas de Daniel. Cualquier duda que usted tenga, bueno, puede estar comentando aquí en el chat, haciendo sus preguntas también, que cuando los hermanos expositores tengan un momento, le van a responder a sus preguntas. Así que bueno, vamos a estar invitando ya a los hermanos que van a participar en esta exposición. Primeramente vamos a invitar también al hermano Luis Rosales y a nuestro hermano Luis Alfinger. Bueno, Dios te bendiga mucho, hermano Luis, te podés presentar. Amén, Dios le bendiga a usted, hermano Pastor Miguel. Dios bendiga a todos aquellos que nos estarán viendo. Pues, ¿qué decir? Le saluda a su servidor Luis Rosales, aquí en el estado de Washington, en Estados Unidos. Y pues, como ya comentó el hermano Miguel, vamos a estar haciendo unos cuantos videos tocando el tema de la profecía de Daniel en cuanto a sus 70 semanas, ¿sí? Vamos a estar viendo la perspectiva dispensacionalista y la perspectiva clásica, por decirlo así, y vamos a ver los argumentos a favor y en contra, y claro, yo tengo mi postura, Alfinger tiene la suya, pero vamos a estar presentando a ambas posiciones y que la gente tome una decisión al terminar la serie y así pues seguir adelante, ¿no? Educando a la grey de Dios. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Luis Rosales. Vamos a dar lugar a nuestro hermano Luis Alfinger para que esté saludando también a toda la audiencia. Puede apagar su micrófono, hermano Luis. Amén. Amén. Muy buenas noches. Gracias a Dios que se escucha bien. Pienso también que se ve bien. Eh, Bienvenidos todos aquellos a este canal. Vamos a tratar en el nombre del Señor Jesucristo de dar 2 o 3 videos. Yo comienzo la introducción. Pasa el hermano Luis Rosales y el hermano Luis Rosales dijo lo suficiente para comenzar bien. Entonces, en esta noche quisiera explicar la metodología que vamos a usar de acuerdo a lo que vamos a hablar. Dios te bendiga, Ángel García. Bueno, vamos a hablar en lo que es el área clásica. Yo me presento en lo que es amilenialismo histórico, pero vamos a dar en este primer video información. O sea, la información completa, la exposición de acuerdo al capítulo 9, sobre todo la segunda parte. Voy a comenzar mi introducción. Bienvenidos todos aquellos que vayan a escuchar, bienvenidos todos aquellos que vayan a integrarse. Poco a poco vamos a ir respondiendo. Este primer video, como yo le dije también al hermano Miguel, va a ser expositivo de acuerdo a lo que es la escena del capítulo 9. Ya el segundo video o un tercer video, porque esto es muy largo, esto es bastante largo, vamos a presentar respuestas. Yo le voy a pedir y lo voy a repetir hasta 3 veces. Escriban ahí preguntas, escriban allí. Nosotros tenemos la labor de responder de acuerdo a la pregunta, que sea de acuerdo al material, que sea de acuerdo al video. De una manera grosera no vamos a responder, o sea, de una manera de herejes o sectarios, no vamos a responder ese tipo de preguntas. Si es posible, ya que noto que mi internet está dando bien, también podemos pasarlo a Facebook y ya sería para el otro video. En este video lo vamos a comprender de esta manera. El hermano Luis Rosales
va a ser la apertura, lo que es el día de los años, de lo que es la historia. Él le tocó la parte matemática, a mí me toca la parte expositiva de acuerdo a los 7 puntos o a los 7 decretos o a los 7 elementos que van a exponer que las 70 semanas del capítulo 9 del libro de Daniel ya sucedió. Vamos a ir poco a poco avanzando, y digo poco a poco porque la idea de nosotros es dar una información completamente, digamos, rellenar cada esquina, rellenar cada punto de lo que podamos a donde nos lleve la Biblia. Voy a comenzar leyendo y que el Espíritu Santo nos dé iluminación y que el Espíritu Santo nos ayude en esta noche, amén. Voy a comenzar leyendo en el capítulo 9, voy a leer 4 versículos. Dios te bendiga, hermano Miguel. Y espero que todos estén atentos, hermanos. Los 4 versículos son a partir del capítulo 9, versículo 24. 70 semanas están determinadas. Voy a leer versión Reina Valera 7:7, 1977. Sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar con la prevaricación y poner fin al pecado, exponer la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y unir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida y la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro, pero esto en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por él mismo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será en una inundación, y hasta el fin de la guerra durante las devastaciones. Y hará que se concierta un pacto con muchos y por una semana. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y en el ala del templo estará la abominación horrible, hasta que la ruina decretada se derrame sobre el desolador. Lo leí lento porque de eso va a tratar nuestro material. El capítulo se divide en 2. El capítulo, la escena, vemos a un Daniel de aproximadamente 85 a 90 años. Un Daniel ya adulto, un Daniel ya una edad anciana. Ya se tenía de que Daniel tenía 70 años viviendo en el exilio, en Babilonia. Ya Daniel había pasado un periodo en el capítulo 1 en su adolescencia, y Daniel ya había tenido lo que es el capítulo 2, que es muy importante, tiene relación en cierta forma con lo que es el capítulo 7, 8 y 9, con lo que es el capítulo 2 en conexión a las profecías. Daniel había tenido 70 años, posiblemente había llegado de 15 años, de 15, 13 años a Babilonia, que lo habían en el exilio, lo habían traído. Entonces, este capítulo se divide en 2. Uno es la oración perfecta que hace Daniel, que él le ora a Yahweh por una promesa que estaba escrita bajo una profecía de Jeremías. Él le dice, y de esta manera, dice el capítulo 9:1, en el primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser el rey sobre el reino de los caldeos. Ahí precisamente, y bienvenido a todos aquellos que se van integrando. Bueno, estamos para explicar, no te preocupes. Poco a poco vamos a responder. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros sagrados el número de los años que habló Yahweh al profeta Jeremías, que había de cumplirse sobre las ruinas de Jerusalén 70 años. Comienza la oración, y volví el rostro a Jehová, y busqué en oración y ruego, en ayuno y silicio, y le oró por estos 70 años en los cuales se estaban cumpliendo. Y allí comienza la oración. Entonces, en medio de esto,
tiene la respuesta. Se le escucha la respuesta. Y hablas a partir del versículo 20 sobre la respuesta. Aún estaba llorando, hablando y confesando mi pecado sobre el pueblo de Israel, ¿verdad? Eso era lo que él estaba orando, sobre el pueblo de Israel. Y derramé mis ruegos a Yahweh, Dios, por el monte santo de Dios. Y aún estaba hablando en oración cuando él, el varón a quien había visto en visión al principio, vino a mí volando con presteza, como a la hora del sacrificio de la tarde. Y le respondió. Verso 20 y 21. Y le respondió. Verso 22 dice, y habiendo hablado conmigo, me hizo comprender diciendo, Daniel, he salido ahora para ilustrar tu inteligencia. Ahí es que le responde versículo 23, versículo 24, versículo 25 y 27. Yo leí desde el 24. Dice el 23, al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para revelarte, porque tú eres mi amado. Comprende pues la orden y los tiempos de la visión. A eso vamos. Vamos a la orden y al tiempo de la visión. Entonces, sabiendo ya esto, el capítulo 9, aunque viene hablando desde el capítulo de las profecías 7, 8 y 9, el capítulo 9 no se integra de alguna manera, porque eso lo va a explicar mejor mi hermano Luis Rosales, al capítulo 7 y 8, porque muchos confunden esto. Aquí está hablando exclusivamente hacia la profecía de Jeremías, porque es lo que viene él rogando. Entonces yo voy a comenzar mi exposición con 7 puntos y de antemano les digo, para nosotros, las 70 semanas de Daniel se cumplen en el Mesías. O sea, las 70 semanas de Daniel para nosotros son cumplidas. Ya más adelante vamos a exponer los puntos de vista de otra escuela o de aquellas escuelas que creen que todavía no se ha cumplido. Como ya les dije, el hermano Luis Rosales se va a encargar del punto de matemática, le tocó la matemática. En mis 7 puntos, figúrese bien, son puntos y elementos. Yo comienzo con aquello que está determinado y decretado. Esta palabra en hebreo es hatak. Determinado y decretado ¿por quién? Por Dios. Fíjese que ahí dice el tiempo, en el versículo 1. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero. ¿De qué nación? De los medos, rey de los caldeos. Estaba decretado, o sea, ya estaba determinado. ¿Hacia qué? Hacia la oración de lo que viene hablando Daniel. Primero, como viene hablando el versículo 24, juicios sobre Jerusalén y Judá. O al revés, juicios sobre Judá y Jerusalén. La santa ciudad, Jerusalén. 2, terminar la prevaricación. 3, poner fin al pecado. 4, expiar la iniquidad. 5, traer la justicia perdurable. 6, sellar la visión y la profecía. Y el 6 y 7, aunque van juntos, yo los separé. En alguna, digamos, en algunos teólogos, autores, lo colocan juntos. Colocan 6 puntos, yo coloqué 7. 6, sellar la visión y la profecía. Este punto es importantísimo. Este punto yo cuando estaba haciendo esto es importante. 7, ungir al santo de los santos. Esto es cumplido, como decíamos en el ejército, cúmplase. Entonces, vista la introducción, mayormente las 70 semanas, hoy la vamos a enseñar de una manera matemática. Yo voy a enseñar estos 7 puntos y el hermano Luis Rosales se va a encargar de las cuentas. Y los dos vamos a hacerlo de una manera paralela. ¿De acuerdo? A este primer video, yo le voy a pedir a los hermanos que lo vean, ya que lo pensamos hacer semanalmente, que por favor hagan sus preguntas. Si es posible, el otro video también lo pasamos para Facebook y en YouTube. También en este canal, haga sus preguntas, nosotros las anotamos
no le vamos a responder allí mismo en la caja del chat, le vamos a responder aquí. Le vamos a responder aquí en el video. Haga las preguntas. Usted no vaya a preguntar algo que no tenga que ver con el tema. Tampoco le vamos a responder de una manera grosera si usted no es grosero, si usted no nos está buscando para pelea, no. La idea es informar al pueblo de Dios. La idea es que el pueblo de Dios detalle estas 70 semanas y si están cumplidas o no están cumplidas. Si nosotros tenemos la razón o no la tenemos. En los puntos que vamos a ir tocando, de acuerdo al que yo expuse, yo voy a tocar los 7 puntos. Creo que los voy a tocar, si me da tiempo, en 45 minutos. Ya comencé la introducción de 15 minutos. Y el hermano Luis Rosales va a pasar ahora con sus 30 minutos, donde va a comenzar su exposición. Yo voy a tomar solamente versículos bíblicos para exponer mis 7 puntos. Entonces el hermano Luis Rosales, puedes pasar, mi hermano, y comenzar a hacer tu exposición. Y tu PowerPoint, por cierto. Creo que vamos bien con el tiempo. Bueno, gracias, sí, brother. Muy interesante ese contexto que acabas de dar. Si me puede dar la pantalla completa. Bien, ahí está. Un momentito. Bien. Ok. Como acabamos de decir, como dije en el principio, en el canal Expon tu Doctrina vamos a exponer la doctrina de las 70 semanas de Daniel como lo entendemos nosotros, los que no somos dispensacionalistas, pero también vamos a presentar el lado dispensacionalista, ¿no? O sea, lo que ellos ven o interpretan las escrituras. Y vamos a dejar que la gente pues saque sus conclusiones, pero nosotros vamos a dar la doctrina nuestra según como lo entendemos de las escrituras, ¿sí? Ahora hay por lo menos dos, bueno, sí, hay dos, el dispensacionalismo y el entendimiento clásico en cuanto a las 70 semanas, ¿sí? Y empezando desde el principio, vamos a empezar desde cuando dice ahí 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad, ¿sí? Verso 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, vamos a estar viendo el verso 25, al principio, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías el príncipe, vamos a ver eso, desde la salida de la orden hasta llegar al Mesías príncipe, ¿sí? Vamos a ver, ahí me avisan si están viendo ahí la pantalla, si se ve bien clarito, ¿no? Sí, bien. Bueno, entonces, hay por lo menos 4 decretos que tenemos que considerar leyendo la erudición. 4 decretos, ¿sí? El primero es el decreto de Ciro, que se hace en el 539 antes de Cristo, y esto lo podemos ver en Ezra 1, 1 al 4. Sí, podemos ir ahí. Ezra 1, 1 al 4 y dice, déjame compartir la pantalla aquí. Vamos a ver. Bien. Y ahí dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa a Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová. Bien, ese es el primero que vamos a estar considerando, el primero que se considera, sí, el decreto de Ciro. El segundo es el decreto de Dario que se dio en el año 519, más o menos, antes de Cristo, y esto lo podemos ver en Ezra 6:12. Ezra 6:12. Bien, vamos a Ezra 6:12. Nuevamente voy a compartir la pantalla. Vamos a ver aquí. Bien, Ezra 6:12 y dice aquí, bueno, lo leemos desde el 10.
para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey, por sus hijos. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar ahí su nombre destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo Dario, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Ese es el segundo que los estudiosos consideran, ¿sí? Vamos al tercero, que es el decreto de Artaxerxes, ¿sí? Más o menos en el año 457 antes de Cristo. Y esto lo vemos en Ezra 7, 11 al 25, ¿sí? Ezra 7, 11 al 25. Y para eso vamos a nuevamente compartir la pantalla para poder ir a la escritura, ¿sí? Aquí lo vemos. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya, etcétera, etcétera. Bien, pueden seguir ustedes leyendo ahí el contexto si gustan. Ese es el tercero. Ahora el cuarto es el decreto mismo de Artajerjes, pero que se le da a Nehemías cerca 445, 444. ¿Sí? Ese vamos a leerlo, claro. Vamos a leerlo. Lo leemos aquí. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey, como no está triste mi rostro. Cuando la ciudad casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Y me dijo el rey: ¿qué cosa pides entonces? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. ¿Sí? Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? En fin, aquí podemos ver que el rey le complació darle ese gusto a Nehemías, ¿sí? Vamos aquí un momentito. Bien, entonces esos son los cuatro, ¿sí? Decretos que se consideran, ¿sí? Los cuatro decretos que se consideran. Y el primero, el decreto de Ciro, en el año 539 antes de Cristo, en Ezra 1, 1 al 4, se desecha o lo hacen a un lado porque este decreto fue para construir el templo, ¿sí? Y en Daniel 9:25 dice que para restaurar y edificar a Jerusalén, no solamente el templo. Entonces, por eso los estudiosos piensan que no es el primer decreto de Ciro. El decreto de Dario también se desecha por la erudición, aunque se considera, pero se desecha porque igual este decreto solo confirma, Dario solamente confirma el decreto hecho por Ciro, ¿sí? Restaurar o construir el templo. Entonces, los primeros dos aunque son considerados, son desechados por la erudición, y ya nos quedamos con los últimos dos, el decreto de Artajerjes, con Ezra y con Nehemías, ¿sí? Ahora, el decreto incluía la imposición de jueces y gobernadores cuando Artajerjes hace su decreto en Ezra 7, 11 al 25. El hecho de que hay imposición de jueces y gobernantes nos llega a entender o nos lleva a entender que tal vez
había una construcción en Jerusalén, la ciudad estaba siendo construida, ¿sí? Y el cuarto, el que hace con Nehemías, dice, pide permiso para construir la ciudad y sus muros, ya que Nehemías estaba un poco triste o disgustado porque aún la pared o los muros no habían sido edificados. Pero entonces nos quedamos con el 3 y el 4, los dos decretos de Artajerjes, uno con Ezra y otro con Nehemías. Y en estos dos vamos a estar, son los que la erudición se basa para usar el año 457 o 445, ¿sí? Como lo pueden ver. Permítame un momentito. Vamos a ver. Ok, sí. Bien, ahora, como dije, de los 4 decretos, estos 2 son considerados por los eruditos, ¿sí? Por eso tengo aquí de Ezra, si consideramos el decreto de Artajerjes, el primero que se da en Ezra 7, vemos a Ezra en el año 455, 7 semanas es el año 408, y de las 62 semanas llegamos, según los eruditos, al principio del ministerio del Mesías, que sería el bautismo, el año 27 después de Cristo, ¿sí? Ahora, si nos vamos a la fecha de Nehemías, se considera el año 445 antes de Cristo y llegamos a la 29 después de Cristo en la entrada triunfante del Mesías a Jerusalén en el asno. Ahí es donde ellos dicen que se presenta el Mesías, ¿sí? Porque ahí dice, lo volvemos a leer, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías el príncipe, hasta que aparece el Mesías el príncipe. Claro, aparece en el bautismo, pero en el año 27, pero también se considera su entrada triunfante en el año 29, ¿sí? Ahora vamos a ver eso de lo que nos dicen los eruditos. Luego, deja compartir la pantalla. Un momentito aquí. Bien. Ahí sí pueden compartir la pantalla. Ahí estamos. Bien. Entonces, en la enciclopedia de dificultades bíblicos por el erudito Gleason L. Archer Jr., ¿sí? Él nos dice, entonces, si el decreto del 457 otorgado al mismo Edra se toma como el terminus equo para el comienzo de las 69 heptadas o 483 años, salimos al año preciso de la aparición de Jesús de Nazaret como Mesías o Cristo. 483 menos 457 llega al 26 después de Cristo. Pero dado que se gana un año al pasar del primero antes de Cristo al 1 después de Cristo, no existiendo un año como el 0, en realidad llega al 27 después de Cristo. Generalmente se acepta que Cristo fue crucificado en el 30 después de Cristo, después de un ministerio de un poco más de 3 años. Esto significa que su bautismo y ministerio inicial deben haber tenido lugar en el año 27 después de Cristo, una exactitud sumamente notable en el cumplimiento de una profecía tan antigua. Solo Dios podría haber predicho la venida de su Hijo con tan asombrosa precisión. Desafía toda explicación racionalista. Entonces, el erudito Gleason L. Archer toma el decreto de Artajerjes con Ezra, ¿sí? En el año 457 para llegar a 27 después de Cristo, ¿sí? En su bautismo. Vamos a otro erudito, Josh McDowell, en La Nueva Evidencia demanda un veredicto. Ese es su libro. Aquí él nos dice, él toma el año 445 como el comienzo.
Dice, multiplicar las 69 semanas por 7 años por cada semana por 360 días da un total de 173.880 días. La diferencia entre 444 antes de Cristo y 33 después de Cristo, entonces son 475 años solares. Por multiplicar 475 por 365.24 o por 365 días, 5 horas, 48 minutos, 40.975 segundos, porque hay 365 y un cuarto días en un año solar, se llega a 173.855 días, 6 horas, 52 minutos, 44 segundos o 173.855 días. Esto deja solo 25 días para ser contabilizado entre 444 antes de Cristo y 33 después de Cristo. Por sumando los 25 días al 5 de marzo del año 444 antes de Cristo, uno llega al 30 de marzo, que fue 10 de Nisan en el año 33 después de Cristo. Es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. ¿Sí? Entonces aquí Josh McDowell, a diferencia de Gleason Archer, adopta el año 444, ¿sí? O 445, haciendo su matemática, llegando a la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, como lo acabamos de ver hace rato. Hay otro también erudito que se llama Sir Robert Anderson, en su libro El Príncipe que viene, ¿sí? Dice, la declaración de San Lucas es explícita e inequívoca que el ministerio público comenzó en el año 15 de Tiberio César. Es igualmente claro que comenzó poco antes de la Pascua. Por lo tanto, la fecha de la misma se puede fijar entre el 28 de agosto y el 29 de abril. Por lo tanto, la Pascua de la crucifixión fue en el 32 después de Cristo, cuando Cristo, en la era común, cuando Cristo fue traicionado en la noche de la cena pascual y ejecutado el día de la fiesta pascual. El edicto persa que restauró la autonomía de Judá se emitió en el mes judío de Nisan. De hecho, puede haber sido fechado el 1 de Nisan, pero como no se nombra ningún otro día, el periodo profético debe contarse. De acuerdo con una práctica común entre los judíos desde el día del Año Nuevo judío, por lo tanto, las 70 semanas deben computarse a partir del día 1 de Nisan, cerca a 445 antes de Cristo, y él sigue. En el año 445 antes de Cristo, la luna nueva por la que se regulaba la Pascua, ¿sí? Era el 13 de marzo a las 7 horas 9 minutos de la mañana. Y en consecuencia, el 1 de Nisan puede asignarse el 14 de marzo. Para este cálculo estoy en deuda con la cortesía del astrónomo real, cuya respuesta a mí se adjunta una consulta sobre el tema. Observatorio Real Greenwich, 26 de junio del 1877. Señor, uno de mis ayudantes me ha calculado el lugar de la luna a partir de las tablas de Largetau en additions to the connaissance de Thames 1846. Y no tengo ninguna duda de su exactitud. El lugar que se está calculando para 444, 12 de marzo a la 20 horas, ajusta de cuentas francés, o 12 de marzo, 8 horas PM, parece que dicho tiempo estuvo corto para la luna nueva alrededor de las 8:47. Y por lo tanto, la luna nueva ocurrió a las 4:47 de la mañana, el 13 de marzo, hora de París. ¿Sí? Entonces, la fecha juliana, sigue diciendo Sir Robert, de ese 10 de Nisan fue el domingo 6 de abril del año 32 después de Cristo. Entonces, él está dando una exactitud impresionante. ¿Cuál fue entonces la duración del periodo que transcurrió entre la emisión del decreto para reconstruir Jerusalén y el advenimiento público del Mesías príncipe entre el 14 de marzo antes de Cristo, el año 445, y el 6 de abril del 32 después de Cristo? El intervalo contenido exactamente y hasta el mismo día
o 173,880 días, o 7 veces 79 años proféticos de 360 días, las primeras 69 semanas de la profecía de Gabriel. El primer Nisan del 20º año de Artajerjes, el edicto para reconstruir Jerusalén, fue el 14 de marzo al año 445 a.C. El 10 de Nisan de la semana de la Pasión, la entrada de Cristo en Jerusalén, fue el 6 de abril del 32 después de Cristo. El periodo intermedio fue de 476 años y 24 días. Los días se cuentan inclusive como lo requiere el lenguaje de la profecía y de acuerdo con la práctica judía, es decir, más o menos 29 días y medio o 30 días, tomando el calendario judío lunar. Pero 476 años, que son años solares por 365 días, que contiene un año solar, equivale a 173,740 días y suma del 14 de marzo al 6 de abril, ambos inclusive, 24 días, suma los años bisiestos, 116 días, es igual a un total de 173,880 días y 69 semanas de años proféticos de 360 días o 173,880 días. Puede ser conveniente ofrecer aquí dos observaciones explicativas. Primero, en el cómputo de años desde el antes de Cristo a después de Cristo, siempre se debe omitir un año, porque es obvio que del 1 antes de Cristo al 1 después de Cristo no hay un año. El 1 debería ser descrito como 0 y así lo consideran los astrónomos, que describirían la fecha histórica del año 445 antes de Cristo como 444. Entonces, deja quito esto un momentito. Bien, como hemos ya percibido, tres eruditos, dos de los tres eruditos afirman una fecha de Nehemías 445 antes de Cristo y uno del cual hemos considerado afirma el año 457 antes de Cristo, y ambas fechas son consideradas. Ahora, esto en cuanto a las diferencias entre el dispensacionalismo y la postura clásica, ambas doctrinas mantienen una de estas dos fechas. O sea, hasta aquí no hay una discrepancia en cuanto a la doctrina, tanto dispensacional como clásica, ¿sí? Ambas fechas son consideradas en ambas posturas o puntos de vista y que llegan al principio del ministerio del Mesías en su bautismo o en la entrada triunfante del Mesías a Jerusalén, cuando entró en el asno, ¿sí? Esto es considerando el calendario judío, que un mes son 29 y un cacho de días o 30 días, una semana 7 años, un año son 360 días, llegando a 173,880 días, ¿sí? Entonces, yo creo que aquí puedo entregarle la parte al hermano Alfinger para que él continúe con su parte. Ya hemos considerado el verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, ¿sí? Que ya vimos la salida de la orden, ya vimos dos fechas para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías el Príncipe, y ese hasta el Mesías el Príncipe se consideró dos puntos de vista, dos momentos en la vida de Cristo, ya sea su bautismo o su entrada a Jerusalén. Entonces, en los minutos después vamos a considerar los otros versos de la profecía. En fin, hasta aquí mi participación hasta el momento. Si quieres, déjalo la pizarra, no importa. O sea, la pizarra va muy bien. Voy a tomar del autor, véase bien, José Grau. Ayer estuve con Francisco Lacueva y hoy estoy con José Grau. De acuerdo a lo que venimos hablando, recuerden que el hermano Luis Rosales está haciendo es la matemática. Y bienvenido todos aquellos que están llegando al canal.
Voy a leer aquí, vuelvo y repito, todo aquel que quiera dejar preguntas, yo las voy a leer y se les va a responder para el siguiente video. Hoy estamos haciendo una exposición, digamos, un poco general, de acuerdo al tema. Vamos a ir profundizando más. Véase bien, en lo que es las 70 semanas, es un tema general, ¿verdad? Lo que estamos haciendo. Veamos bien. Lo primero que tenemos que observar, el original hebreo no dice semanas, sino 7, ¿verdad? 77 están determinados sobre tu pueblo. Los 7 representan periodos de tiempo divididos, fraccionados de 7. Y durante este tiempo, Dios realiza la redención mesiánica. 77 están determinados. ¿Por quién? Por Dios. Obviamente, ¿verdad? Soberanía de Dios sobre tu pueblo y la santa ciudad, Jerusalén. Daniel, preocupado de su pueblo, recibe contestación. La revelación tiene que ver con la súplica. El tiempo del exilio tocaba su fin. ¿Qué le esperaba luego el pueblo de Dios? La respuesta lo dice. Y sobre la santa ciudad serán gloriosos. Cumplidos los 70 años del exilio profetizado en Jeremías, se abre a la época de 77. Ya el hermano Luis Rosales va llevando la secuencia y también lo que creen los eruditos. Nosotros tenemos que partir del hecho de la secuencia, de lo que se le informa a Daniel. Cumplidos los 70, ¿verdad? Dios lleva a cabo un propósito de 6 consecuencias o 7 resultados. Consecuencias negativas, consecuencias positivas. La negativa, acabar la prevaricación. Concluir con el pecado. Expiar la iniquidad. La positiva, tener la justicia por los siglos, sellar la visión de la profecía, ungir al santo de los santos. Ahora bien, voy a ir poco a poco y el tiempo nos está rindiendo, gracias a Dios. Gracias a Dios el tiempo no nos está presionando. De acuerdo a lo que lleva el hermano Luis Rosales, ¿verdad? De acuerdo al material que él está dando, él comienza con lo que es el área de los años. ¿De a partir de qué momento? De Esdras y de Nehemías. Yo paso a los puntos de lo que se ha cumplido en dicha profecía. En lo que es el versículo acabar 24, acabar con la prevaricación. Primero, determinar sobre el pueblo y sobre la santa ciudad que acabar con la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, ungir al santo de los santos. ¿Verdad? 6 o 7 puntos. Y en la última lo dividimos en 2. Dice Daniel, damos los versículos que me apoyan. Veamos poco a poco los versículos paralelos a la profecía de Daniel. De acuerdo a la matemática, entonces ahora vamos a lo que es la exposición de los puntos. Y bienvenidos todos aquellos, Dios los bendiga, es la manera como saludamos a los cristianos, todos aquellos que están allá. No es necesario que seamos seguidores de judíos o que seamos creyentes de... Nosotros conocemos también el Antiguo Testamento, así como conocemos el Nuevo, que es la luz que arroja sobre el antiguo pacto, lo que es la Torá y la Taná. Véase bien, determinado, ya lo dije, es decretar, del hebreo haktah. Estos puntos son elementos. Primer punto, juicio sobre Jerusalén y la santa ciudad, o sea, sobre Judá y Jerusalén. Vamos a ir poco a poco, porque el tiempo me está ayudando. Lucas 21, verso 22. Y dice, ¿verdad? Porque estos son días de venganza, para que se cumpla todas las cosas que están escritas. Lucas 21 ya viene hablando de la destrucción del templo en el año 70. El primer punto que estoy hablando es juicio. Juicio. ¿Dónde está eso en el antiguo pacto? Le va a decir alguien. ¿Dónde aparece eso? ¿En dónde? En Oseas. Oseas 9. Oseas 9, 7, dice de esta manera. Vieron los días del castigo. Vieron
tiempo pasado. O sea, la profecía, como ellos eran profetas, palabra de Yahweh, lo coloca en un auristo pasado, en griego, en la Septuaginta. Pasado, como que si ya hubiese ocurrido. Vieron los días del castigo, vieron los días de la retribución. Israel sabe que es necio profeta e insensato al varón del espíritu, a causa de la multitud de la maldad y de la grandeza de la hostilidad. Continúo en el mismo punto y me voy para Apocalipsis. ¿Por qué? Porque el libro de Daniel tiene relación con Apocalipsis, igual que tiene relación con Gálatas, con Romanos y con Hebreos, que ya voy para allá. En Apocalipsis, voy para, aquí lo tengo todo anotado, en Apocalipsis capítulo 16, verso 19. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y la ciudad cayó, y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para dar el cáliz de vino, el ardor de su ira. Dice Babilonia. Algunos van a decir que está hablando de la Iglesia Católica, pues está hablando del sistema corrompido, y ahí está añadiendo a el sistema corrompido de Israel. Como tal, el castigo, juicio, también va para el pueblo de Israel. Porque lamentándolo mucho, una de las cosas que más parten en esta profecía, y digo parten en el sentido de que la gente está esperando a que Israel, como nación, o como políticamente, o como etnia, sea restaurado de acuerdo a lo terrenal. Y mayormente, en lo que es el nuevo pacto, no somos ateos ni somos agnósticos. Nosotros lo vemos también, digo también porque sabemos que fue literal, pero también espiritual. Entonces, aquí está hablando en Apocalipsis, y voy para otro versículo, en el sentido del sistema corrompido, sea religioso y sea económico. El sistema corrompido de Israel y de el tiempo presente también, de lo que se arroja. Somos historicistas, semipreteristas y semifuturistas. Esto es por si acaso alguien me pregunta. Vamos para, porque no podemos decir que todo se queda en el pasado. Apocalipsis 14. Apocalipsis 14:8 dice, y otro ángel siguió diciendo, ha caído la gran Babilonia, la gran ciudad, porque ha de beber de todas las naciones el vino del furor de su fornicación, por rechazar al Mesías también, por rechazar al Mesías, que tiene que ver con Romanos 9, 10 y 11. 11:8 y Apocalipsis, ahí sí lo dice más claro. Y sus cadáveres quedaron en la plaza, la gran ciudad, que en el sentido espiritual se llama Sodoma y Gomorra. Y Egipto, ¿verdad? Metilo de Gomorra, disculpen. Espiritual, que se llama Sodoma y Egipto, donde también está nuestro Señor fue crucificado, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Está hablando de qué? Está hablando de ellos. En este sentido le está llamando a ellos Sodoma y Egipto. Y en el otro sentido, Babilonia. Allí está hablando, vuelvo y repito, del el sistema corrompido. Sea donde ellos rechazan al Mesías, sea donde ellos se corrompieron, porque lo primero que está hablando Daniel es del juicio, de acuerdo a la oración, sobre Judá y Jerusalén, la santa ciudad. Véase bien esto. En el cumplimiento del Mesías están las 70 semanas. Punto número 2. Punto número 2. Estoy pendiente también de la hora. Porque si no terminamos hoy, vamos para otro video. Tranquilo. Y no me diga que no sabemos. No escriba ahí que somos herejes, porque herejes es al revés. Hereje es el que pertenece a una secta o es seguidor de una religión y una secta. Sépalo. Segundo punto, terminar la prevaricación. ¿Qué es eso? En el versículo 24 y 25 de Daniel. Terminar la prevaricación. Acabar la prevaricación. Dice aquí, es 11 grados. Una prevaricación es una transgresión evidente y manifiesta a la faz de todo el mundo. Prevaricación sufrieron ellos en el exilio. ¿Por qué? Por el exilio. Pero este exilio está llevado hasta el final.
Dios quiere terminar la prevaricación y con buenos resultados en su creación. Daniel confiesa esta prevaricación del verso 12 de Daniel 9. Ahora, él dice las consecuencias tocantes a la voluntad de Dios. La prevaricación. Entonces, ¿dónde está eso? Allá en Jeremías. En Jeremías, bueno, capítulo 31 y 32, cuando nos habla de la prevaricación, de dicho su nación. ¿Sabe que estos profetas iban en secuencia? Ezequiel, Jeremías, Daniel. Claro, uno más viejo que el otro. Iban en secuencia de acuerdo al exilio. Hablando sobre el exilio también, entre otros. El capítulo 31 de Jeremías, el capítulo 31, y voy a leer en lo que es el 31. No lo voy a leer con texto por el tiempo. Cárguese usted también de leerlo con texto y va entendiendo también. En el capítulo 31, verso 34. Recuerde que nosotros estamos presentando las 70 semanas de una manera general, de una manera completa, de acuerdo a la matemática y a la exposición que se está haciendo. Y no enseñará más a ninguno su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahweh, porque perdonaré la maldad de ellos y no acordaré más de su pecado. Hablando ya del nuevo pacto, hablando ya de lo que venía, en lo que era acabar, terminar la prevaricación. Capítulo 32, verso 37. Allí mismo, 32-37, de Jeremías. He aquí que todos se reunirán, todas las tierras, las cuales los eché de mi furor y mi enojo e indignación grande, y haré volver a este lugar, los haré habitar con seguridad, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Véase lo importante de esto, y les daré un solo corazón y un solo camino, para que me teman perpetuamente, para que el bien de ellos y de sus hijos después de ellos, hablando del Mesías. A veces uno piensa, como hay gente que no entiende esto, está hablando desde el Mesías, está hablando del nuevo pacto que establece el Mesías a partir de la cruz del Calvario y de la cena, sobre todo cuando él hace la cena y la simbología del nuevo pacto. Terminar la prevaricación. Otro punto, según el diccionario Bay, que tengo ahí atrás, allá lo tengo, el diccionario Bay de las palabras griegas, enseña que prevaricar es apartarse de una vida piadosa, apartarse de una vida piadosa. Hebreos enseña, Hebreos, la carta, el libro, Hebreos capítulo 8 enseña sobre esto. Porque él dice terminar la prevaricación. 8:8 de Hebreos dice, porque reprendiéndolos les dice, mira, que vienen días, dice el Señor, en que conocerá cada uno, en que concertaré con la casa de Israel y la casa de Judá de nuevo, un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, aquellos que se la pasan alabando tanto el antiguo pacto. El día en que los tomé en la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre su corazón. Y serán ellos por Dios. Y seré a ellos por Dios. Y ellos me serán por mi pueblo. Disculpen, hermano, necesito lente. Ya no tengo 20 años, por si acaso alguien me critica. Capítulo 10, ahí mismo. Capítulo 10 de Hebreo. 10:15. Dice, y nos da testimonio también el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en sus mentes. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades.
nuevo pacto. Es lo que está hablando Daniel en el capítulo 8, referente al cumplimiento de las 70 semanas. No nos salimos del tema, buscamos los versículos paralelos. Recuerden que estoy hablando de los 7 puntos o 6 puntos. Acabar la prevaricación, terminar con esto. Punto 3. Punto 3 y 5 minutos. 5 minutos y le paso al hermano Rosales. Dice el punto 3. Poner fin al pecado. Poner fin al pecado. ¿Verdad? Como estaba escribiendo Daniel, describiendo en el capítulo 9, poner fin al pecado. Véase bien. Aquí es donde yo voy a poner un poco, porque la gente tiende a decir, pero es que todavía existe el pecado, las 70 semanas no se han cumplido, todavía existe el pecado. ¿Cómo es posible eso? Está hablando es sobre su pueblo. ¿Por quién? Por medio de Jesucristo. Está hablando es sobre su pueblo. De eso es que está hablando. Y al llegar al nuevo pacto, que es la luz del antiguo, está hablando es a la iglesia. En general, la congregación de Yahweh, que en el nuevo pacto, por la redención, por la sangre de Cristo, es la iglesia también. Cuando digo también, no es que son dos, es un solo pueblo, como enseña Efesios. Efesios capítulo 2, y cuando habla de este gran misterio, que la esposa ya no es Israel, sino completamente el Israel de Dios. Está integrando al pueblo de Dios redimido. Poner fin al pecado, dice. ¿Dónde está eso? Bueno, como ya dije también, Jeremías, dije también lo de Efesios, Jeremías capítulo 32, verso 17. Lo que pasa es que aquí se tiene que hablar de dos temas. La del Israel de Dios para el cumplimiento, que estamos hablando de las 70 semanas, y lo que es toda la matemática, más los puntos de lo que venimos hablando. 32 de Jeremías, el 17, como dice, oh Señor Jehová, Yahweh, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, y no hay nada que sea demasiado difícil para ti, que hace misericordia a millares y castiga la maldad de los padres de los hijos de ellos. Dios es grande, Yahweh es de los ejércitos, es su nombre. Los designios de Dios nunca cambian, estaban escritos desde el principio en la palabra de Dios. Vámonos a Romanos capítulo 9. Véase bien. Y recuerde que ya le voy a pasar al hermano Rosales para que continúe su posición. Que vaya calmado. Yo le dije a él, hermano, si no lo puedes enseñar todo hoy, lo enseñamos completo en otro video o hasta en un tercer video allá el 31 de diciembre. Romanos capítulo 9, verso 7. Ni por la descendencia de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac será llamada descendencia. ¿De qué viene hablando Pablo? De la oración hacia su pueblo, capítulo 9 de Romanos. Metiendo aquí un poquito. Verdad os digo, Cristo, no miento, mi conciencia de testimonio en el Espíritu Santo. Tengo gran tristeza y con dolor en mi corazón. ¿Sobre qué? Porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos que son de mis parientes según la carne. Verso 6. No es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Aquí Pablo está hablando de manera espiritual y de manera étnica, de manera carnal y de manera espiritual. ¿Por qué? Porque él dice, los que son de descendencia de Abraham. ¿Y dónde está eso, hermano? En Gálatas capítulo 4. ¿Qué dice Gálatas capítulo 4? Gálatas capítulo 4, en el paralelo que venimos integrando, voy a leer a partir del versículo 21. Decidme lo que estáis bajo la ley. No, bueno, lo voy a leer, no me voy a extender. Pero en lo que es Gálatas 4, él está hablando de manera espiritual de Sara y Agar, una alegoría de los hijos de Abraham. Él dice, la esclava es la nación según la carne, más la libre es la de la promesa. ¿Cuál es la libre? La de su pueblo. Sea el Israel de Dios completo en lo que es la redención de Cristo. Acabar y terminar la prevaricación. Juicios sobre Judá y poner fin al pecado. Ahora sí, mi hermano Rosales, puedes continuar. Pausadamente, como tú quieras.
Amén, gracias hermano. Bueno, no tengo mucho en esta segunda parte, yo creo que es más bien leer el versículo 26, ¿no? Ya vimos el versículo 25, el comienzo, los cuatro decretos considerados, los primeros dos son desechados porque este solamente confina el decreto al construir el templo, y el tercero y el cuarto son los que más son enfatizados porque se considera ahí eh, el tercero, la imposición de jueces y gobernadores, que implícitamente da a entender que se estaba construyendo la ciudad, y el cuarto, que es el decreto a Nehemías, cuando literalmente vemos las palabras en la escritura, que se da el permiso para construir la ciudad y sus muros, ¿sí? Entonces ya vimos esto en el versículo 25, cuando se lee allí que la salida de la orden son dos fechas que son consideradas: hasta el Mesías, el príncipe, otras dos fechas que son consideradas, ¿sí? Y en estos concordamos, en esto se concuerda, ¿cómo se dice? Estamos de acuerdo tanto los dispensacionalistas como la postura clásica, ¿no? Y ahora consideremos el verso 26 que dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, ¿sí? Bien, aquí vemos que después de que aparezca el príncipe, ¿sí? En la 69 semana, ¿sí? Que son 62 más 7, ¿sí? Después de las 62 semanas, ¿sí? Considerando la primera 7, que son 69, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí mismo. Es decir, entrando a la semana 70, ¿sí? Podemos ver ahí en la profecía que el Mesías se le quitará la vida. Y aquí consideramos bueno, esto ya entramos aquí en el verso 27. No quiero entrar hasta el video que viene porque ahí están relacionados el verso 26 y 27. Pero podemos nosotros ah, exponer nuestra postura. Ya dije al comienzo que se va a considerar ambas posturas, el dispensacionalismo y la postura clásica, la cual yo comparto. Y ahora voy a comentar sobre la postura clásica, es decir, la postura que antes de el siglo XVIII se consideró como ortodoxa, es decir, que aquí se está hablando del Mesías, tanto el verso 26 como el 27. Y cuando dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, ahí se está incluyendo el Mesías. El Mesías confirmará el pacto con muchos, ¿sí? Aquí no, en la profecía no se menciona nada de un anticristo, no se mencionan los últimos tiempos como en los otros capítulos de Daniel, que sí mencionan los últimos días, literalmente la palabra en aquellos días o en los últimos días o en el día postrero. Aquí no está mencionando nada de eso, por eso yo desecho la postura dispensacionalista, que lo toma como algo escatológico, ¿sí? No se menciona nada de una brecha de más de 2000 años, o sea, la profecía no es de 483 años más 2000 años más 7 años, sino que es una profecía que tiene, que va en serie, 7, 62 y una semana. Y esto lo vemos para poder compartir un poco, regresando al verso 24. Comparto la pantalla.
al verso 24, que dice, 70 semanas están determinadas. Aquí la palabra determinadas es la palabra, ¿cuál es la palabra? Aquí es chatak, en hebreo, chatak. Determinadas aquí, perciba aquí las frases, ¿sí? 70 semanas están determinadas. Esa palabra es marcado o cortado o dividido o amputado. O sea, estas 70 semanas se considera en la historia de Israel como particular. De toda la historia de Israel, estas 70 semanas son cortadas, divididas o amputadas o apartadas ¿para quién? Para tu pueblo, dice. No está diciendo aquí para las naciones, no está aquí mencionando nada. Aquí, si nos vamos, como lo dijo Alfinger, hay una... se está relacionando el capítulo 8 con el 9, ¿sí? Y con lo que Daniel estaba orando, ¿sí? ¿Por qué Daniel estaba orando? ¿Sí? Y aquí vemos que la contestación, ¿sí? De Dios a Daniel por su oración. Le llega esta visión a Daniel y le está diciendo, le está contestando, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, ¿sí? Determinadas, cortadas, divididas o amputadas. Ese es el término que de la palabra chatak, ¿sí? Para tu pueblo, es decir, para el pueblo de Israel, no para las naciones, ah, no para el día postrero, nada de eso. Y sobre tu santa ciudad, es decir, sobre Jerusalén. Esto yo creo que es un verso muy aplastante al dispensacionalismo, porque esto determina que se basa y se enfatiza al pueblo de Israel, ¿sí? O al pueblo de Daniel. El pueblo de Daniel era el pueblo de Israel y su santa ciudad era la ciudad de Israel. Entonces, aquí no tiene nada que ver con la escatología, no tiene nada que ver con algo en un futuro. Y sobre ese pueblo y sobre su santa ciudad, lo que está determinado es terminar la prevaricación. Sobre ese pueblo y sobre su santa ciudad, lo que está determinado es el fin al pecado. Sobre ese pueblo y sobre esa ciudad santa, lo que está determinado en esas 70 semanas, expiar la iniquidad, traer la justicia, sellar la visión, la profecía y ungir al santo de los santos, ¿sí? Todo esto está dentro de lo que está determinado sobre el pueblo de Daniel y sobre su santa ciudad, ¿sí? Nada que ver aquí, en mi opinión. Ahora quiero poner algo claro, porque hay muchos hoy en día que porque uno no está de acuerdo con cierta posición, ya lo tachan a uno como hereje, hijo del diablo, espíritu de confusión, para nada. Yo, si alguien no está de acuerdo con la posición clásica, y está de acuerdo con la posición dispensacionalista, yo no lo tomo como hereje, yo lo veo aún como mi hermano. Podemos tener esta diferencia porque es una cuestión secundaria, nada que ver. Yo no pierdo mi salvación o el hermano no pierde su salvación si él toma la postura dispensacionalista y yo no, ¿sí? Solamente son discusiones, diálogos que se toman dentro de la casa del cuerpo de Cristo, ¿sí? Y como yo tomo la posición clásica, ah, estoy dando ahora la doctrina en cuanto a ese entendimiento y el verso 24 es desastroso para el dispensacionalismo porque concuerda con lo que Daniel estaba orando, ¿sí? Entonces, si esto estaba orando y estaba quebrantado por su pueblo, ¿sí? Y por su pueblo Israel y por su ciudad, ¿no? O sea, entonces aquí le viene la visión, 70 semanas están apartadas, divididas, cortadas, amputadas para tu pueblo y tu santa ciudad. Y pues ya lo demás el hermano Alfinger ya dio un poco, terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, todo esto lo que Cristo hizo, todo esto Cristo lo hizo. Yo creo que el hermano Alfinger ya lo explicó un poco y pues, tal vez en el siguiente video podemos
poner algo visual, visualizarlo, ¿no? A ver si hago yo un PowerPoint para que lo visualicen lo que Alfinger expuso, porque todo esto el Mesías lo hizo: fin al pecado, expió la iniquidad, traer la justicia, sellar la visión, ungir al santo. Aquí ungir al santo, hay dos posiciones. Personas dicen ungir al santo se refiere al lugar al templo. Obviamente Cristo entró al templo 2 veces o varias veces, ¿sí? Y podemos ver en dónde, claro, pero yo creo que ustedes ya lo saben si han leído las escrituras o los evangelios. Otros dicen que el ungir al santo de los santos se refiere a Cristo, porque aquí no dice, porque no dice ungir al lugar santísimo o al lugar santo. O sea, no se refiere a un lugar según la otra interpretación, sino solamente al santo. Y aquí el santo es obviamente a Jesucristo, cuando Cristo dice en Lucas 4, si no me falla la memoria, que en la sinagoga, cuando dice: y esta escritura se ha cumplido, que Dios lo ha ungido para sanar, para dar para los que no ven puedan ver, para poner libre al encarcelado, etcétera. Aquí fue ungido él por el Espíritu Santo en esa porción de la escritura en el Nuevo Testamento. Entonces aquí hay dos interpretaciones: ungir el lugar santísimo, Cristo entra al lugar santo, o Cristo mismo es el santo de los santos, ¿sí? Igual son argumentos que no tienen nada que ver. Si uno toma una u otra postura, no vamos a perder la salvación, obvio. Entonces, sabe pues y entiende que desde la salida, bueno, ya vimos eso. Yo creo que el 26 y el 27 lo vamos a mejor guardar para el siguiente video. Yo creo que este ya se alargó y hay mucho material que ustedes tienen que ver y considerar en este video. Y así estar preparados para el siguiente, donde se va a dar un resumen de lo que se dio en este video y seguir con el verso 26 y el 27, porque están relacionados. Y no me gustaría empezar el 26 porque tengo que ir al 27. Me obligaría a ir al 27 y no quisiera hacer eso. El príncipe, el pueblo de un príncipe, eso obviamente, pues sí, unos dicen que aquí es el anticristo, sí, otros dicen que no fue el anticristo, otros dicen que fue, se cumplió ya, otros dicen que no. Vamos a ver todo eso en el siguiente video, ambas posturas, y obviamente vamos nosotros como tomando la postura clásica, vamos a exponer eso y por qué no concuerda con la postura escatológica del dispensacionalismo, ¿sí? Entonces, bueno, yo creo que hasta aquí mi participación. No sé si el hermano Alfinger tiene más que agregar sobre lo que se ha expuesto hoy. Le dejo le cedo el micrófono. Muchas gracias al hermano Miguel por prestarnos su plataforma y también su tiempo. Yo que es muy tarde, ya son 5 horas de diferencia, aquí son las 7. Sí, allá ya es muy tarde, entonces le agradezco su paciencia. Y bueno, a seguir adelante en el siguiente video. Amén. Gracias, Alfinger, también. El hermano Luis Rosales me entendió, porque la idea es, hermano, y muy bueno, leí ahí que están haciendo preguntas. La idea de este video es informativo, es poner la información. O sea, yo voy a terminar ahorita con los puntos que me faltan. Usted deje las preguntas. Ya para el siguiente video nosotros leemos las preguntas y vamos respondiendo. Vuelvo y repito, hermanos, pueden dejar las preguntas, sea en el canal del hermano Luis Rosales, sea en este canal. Yo lo voy a colocar en Facebook, sea en Facebook. Mientras que no sean groseros, se les atiende, lógicamente. Y que ya para el siguiente punto, que es el siguiente video, entramos en lo que es el área, muy importante eso. Estamos dando exposición de escatología, no de salvación. Entonces, si alguien tiene otro punto, ¿verdad? Es válido que pregunte y es válido también que nos haga contraargumentación. Eso es válido. Eso es válido. Eso es lógico. Entonces, no estamos haciendo ahorita apologética. Estamos defendiendo
el punto clásico, pero no estamos haciendo una defensa en contra de tal escuela o en contra de tal posición. No, estamos dando la información. De esa manera, bueno, a mí me tocaría terminar con expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y vivir al santo de los santos. Eso lo puedo explicar ahorita en 15 minutos, de acuerdo a los versículos que quiero leer. Si voy al punto número 4, primer punto que toqué, justicia sobre Judá y Jerusalén. Segundo, terminar la prevaricación. Tercero, poner fin al pecado. Cuarto, expiar la iniquidad. Fíjese bien, de acuerdo a estos elementos que se encuentran dentro de la profecía que está hablando de Daniel, da cumplimiento en base al Mesías. En lo que viene hablando el hermano Rosales, está hablando sobre el juicio, a lo que viene orando Daniel, porque Daniel está expresando su oración sobre su pueblo. Exactamente. Veamos bien. Poner fin al pecado. Expiar la iniquidad, kapar en hebreo, aparece más de 200 veces en la concordancia, en el antiguo pacto, o sea, en la Torá y en la Taná. Dice, expiar la iniquidad, dice, comenzamos por allí, y vamos a Romanos, y vamos a Hebreos. En lo que es Hebreos capítulo 2, en Hebreos capítulo 2, voy a leer 2:15 al 18. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no viene en auxilio de los ángeles, sino que viene en auxilio de la descendencia de Abraham. Recuérdense que el libro de Hebreos fue escrito ya en un tiempo, luego de la muerte del Mesías. Entonces, todo esto de lo que estaba profetizado en Daniel 9, él lo transmite a la luz del nuevo pacto. Y encontramos este libro de Hebreos que sale todo muy bien de acuerdo a las profecías del antiguo pacto. Dice, por lo cual había de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. ¿Ves? ¿Sabe que este punto es expiar la iniquidad? Jesucristo expió la iniquidad. Sí, Señor. Otro punto allí es el Yom Kippur. El Yom Kippur lo celebraban los judíos. Era el día de la expiación, ¿verdad? Ya Jesucristo cumple esa fiesta. Sea Israel en el tiempo del antiguo pacto y en Jesucristo se cumplió. Él expió la iniquidad en la sangre del Calvario. Él expió el pecado de su pueblo, sea la iglesia de Cristo. Juan 8:37, el Evangelio de Juan. También voy a leer aquí Romanos 1:16. Bueno, dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, primeramente al judío y al griego. El griego allí en ese tiempo representaba a los gentiles, todo lo que era referente a los gentiles. Juan 8:37 dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Estaba hablando a la gente de su pueblo. Yo hablo a los que he visto cerca del Padre. Vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Bueno, más allá de todo esto, de que la gente a veces ve son tribus, cuando estamos hablando del punto histórico, él estaba hablando de su pueblo. El Señor le estaba hablando a su pueblo. Sea de que sea de la tribu de Judá o de la tribu de este o de la tribu de aquella, le estaba hablando a su pueblo, descendiente de Abraham, desde Génesis, en su cumplimiento. Entonces, en Gálatas capítulo 3:28, creo, ¿verdad? 3:28 o 4:28. 3:28, sí. 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Amén. Entonces se expió la iniquidad en el pueblo. Se expió la iniquidad en el pueblo. Otro texto de este punto, Hebreos 7.
Hebreos 7, ahí mismo el libro de Hebreos 7, cuando habla de 7:22. Véase bien este versículo poderoso. ¿Por qué? Porque cuando lo leí, wow, tanto más ha llegado a ser Jesús fiador de un nuevo pacto. Yo le dije al hermano Luis Rosales, oye, esto le va a pegar a algunas personas que les gusta idolatrar tanto el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque está hablando del pueblo del nuevo pacto. Daniel viene hablando de estos puntos. En la muerte del Mesías se cumple no solamente la oración hacia Jerusalén y Judá de juicio, sino que se cumplen estos puntos. ¿Qué dice en el versículo 24 de Daniel 9? Capítulo 10 de Hebreos, capítulo 10 de Hebreos 15. Capítulo 10 de Hebreos 15. Y nos da testimonio también el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, nuevo pacto. Ya el antiguo caducó. Entonces, en lo que es las 70 semanas, están estos expresados 7 puntos. Punto 5, trae la justicia perdurable. ¿Y dónde está eso? La justicia perdurable, si todavía la gente es injusta, pero está hablando de su pueblo. La justicia perdurable. Romanos capítulo 5, 17, 18. Capítulo 5, 17. Porque si la transgresión de uno solo, por eso se reinó la muerte, por la transgresión de uno solo, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia, gracia y del don de la justicia. Así pues, como por la transgresión vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de un hombre, vino la justicia de vida. Hablando de Jesucristo. Punto número 6. Sellar la visión y la profecía. Sellar la visión y la profecía. Aquí voy a leer esto para ir culminando, ya que lo voy a tomar. Hay muchos versículos sobre el ungido, pero el hermano Luis Rosales ya dio el dato, que algunos dicen que el ungido está hablando del templo, y otros, no, para nosotros sabemos que está hablando de Jesucristo. En lo que es el punto de sellar la visión y la profecía, esto constituye una clara referencia a la dispensación del antiguo pacto. Sí, señor. En lo que Daniel, el profeta, números 12, del 1 al 8, era representado como Dios y mensajero del pueblo. Después de haber recibido la misma palabra divina por medio de las visiones y sueños, por medio del llamado, su origen era evidente, una ilusión en medio del pueblo o una revelación profética. La visión claramente de carácter profético es de naturaleza del profeta. Toda la institución profética del gran profeta quedó en la visión correspondiente al carácter transitorio del antiguo al nuevo pacto. ¿Qué se esperaba? Se esperaba el Mesías, un Mesías futuro. Algunos dicen que todavía no ha llegado ese Mesías futuro. Entonces Daniel da la información. Y Daniel, ¿qué dice Daniel? Dice que el viejo pacto, según Hebreos 8:13, llegó a su fin. Llegó a su fin, dice Daniel. Esto significa sellar la visión y la profecía. Termina la dispensación, cumplida la dispensación, Apocalipsis 22:10, no selles, dice Juan, porque en esta dispensación todavía estamos viviendo. Pero en la antigua le dice sella. Ella no se refiere a los planes de Dios o voluntad directamente, de una manera inmutable, sino a los instrumentos, los profetas. Véase bien, no los decretos. Se está refiriendo a eso, a los profetas que hablaron del Mesías. Entonces, esta interpretación dispensacionalista es vaga, creyendo que todavía falta que culmine este periodo de tiempo de capítulo 9 de Daniel, ya que él le dice sella la profecía, a diferencia de Juan en Apocalipsis. Dice aquí, recuerde que José Grau, que lo estoy leyendo, también leo referente a Mauricio Phillips y Luis Berco, muy buenos autores.
Entonces, en la dispensación que estamos hablando, se sella. No continúa. Dice un versículo que fue hasta Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces, referente a aquellos que piensan así, si él le dice sella la visión y la profecía, es porque estaba hablando ya. Mateo capítulo 24, cuando habla de la destrucción del templo, el Señor Jesucristo. Se tenía que terminar los sacrificios. Se tenía que terminar todo aquello que era un aparataje, de esa manera que hablaba del Mesías. Al llegar el Mesías, ya no tenemos la sombra. Colosenses capítulo 2. Ungir al santo de los santos. Literalmente ungir una santidad, ¿verdad? O sea, el santo del Santísimo. Parece hacer referencia a la unción del Mesías por medio del Espíritu Santo. Se cumplió en el bautismo de Juan, Mateo 3, 13, 17, Isaías 42, 1. Se hace referencia de Isaías 42, 1 y 61. Y se puede manifestar a lo largo del ministerio de Jesucristo, del Salvador. Entonces, culminamos. Estas 6 o 7 son puntos cumplidos, según también el autor John, que Jesucristo descendió del cielo y cumplió. La otra semana, entonces lo tocamos más detalladamente, textualmente, como algunos hermanos también me van a decir, hermano, pero tócalo texto por texto. Seguro que algunos hermanos me van a decir. Recuerden que lo hicimos de una manera general, abarcando general y matemáticamente, que ese punto matemático, yo no me la llevo bien con la matemática, pero en ese punto matemático, el hermano Luis Rosales se encargó. Entonces, lo tocamos de una manera general y de una manera concreta para comenzar esto, hermano. Ya para la semana que viene, vuelvo y le repito, usted tiene todo el derecho de argumentar en contra de nosotros, pero de acuerdo al material que se ha dado, no saliendo del tema. De acuerdo a lo que se ha dado, usted tiene el derecho de preguntar, ¿verdad? Hermano, pero aquí faltó esto. Ok, lo explicamos para la semana que entra. Hermano, pero ¿por qué esto? Hermano, pero ¿qué pasó aquí? Hermano, pero a mí no me cuadra. El hermano Luis Rosales va a tener que agarrar la calculadora y que le cuadre la matemática. Si no le cuadra a alguien. Entonces, mis queridos hermanos, si el hermano Miguel se encuentra por ahí todavía, yo hasta aquí lo dejo también. Que pasen buenas noches. Dios los bendiga. Que sea de bendición esta información. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias, hermanos. Bueno, así está finalizando este primer video de esta serie que se está haciendo las 70 semanas de Daniel. Interesante el tema para escucharlo, analizarlo y, bueno, en la semana, lo que van a escuchar este video, elaborar sus preguntas, porque, bueno, los hermanos van a contestar en el próximo video algunas de sus preguntas. El objetivo es dar los puntos de vista tanto de los que, bueno, creen en un arrebatamiento previo al fin, otros que creen después del fin. Bueno, esto es algo que lo que están exponiendo los hermanos, aunque hay 4 posturas sobre el tema, pero los hermanos están exponiendo muy bien en este día, así que es muy interesante. Bueno, vamos a invitarlos para que en el próximo programa que se va a realizar aquí, usted pueda participar y compartir también este video, anotar también algunos puntos que ellos han hablado para usted hacer sus preguntas. Así que bueno, muchas gracias a todos los hermanos. Hermano Luis Rosales, no sé si tiene que agregar algo. No, hermano, ya gracias por su tiempo, por esta plataforma, por todos los que nos están viendo, al hermano Alfinger por poder estar conmigo y elaborar esta serie. Y si Dios quiere, pues a la semana que viene continuaremos. Amén. Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén. Bueno, yo los felicito a los dos, muy bien, muy buena exposición, con mucha paciencia, bien tranquilos y, bueno, explicando las cosas como tienen que ser. Así que, bueno, muchas bendiciones, hermano. Así nos estamos despidiendo hasta el próximo video. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Entonces será hasta el próximo programa. Muchas bendiciones para todos. Bendiciones.